Hola a todos, en este video vamos a hacer un breve análisis del aumento del salario mínimo en Colombia, de cómo el aumento del salario mínimo impacta a otras esferas de la economía. Para que esto sea un poco más dinámico, vamos a ir respondiendo diferentes preguntas que yo sé que todos ustedes se han preguntado alguna vez, así que empecemos. El salario mínimo para el 2024 tuvo un incremento del 12%, por lo tanto quedó en 1.300.000, con un auxilio de transporte que incrementó un 15%, quedando en 162.000 pesos, para un total de 1.462.000 pesos entre el salario mínimo y el auxilio de transporte. Primero que todo, definamos qué es el salario mínimo. El salario mínimo es el monto más bajo que un empleador legalmente puede pagar a un empleado o a un trabajador por su tiempo y esfuerzo. Sirve como una especie de piso salarial para garantizar que todos los trabajadores reciban una compensación por su labor. Este salario se negocia entre los sindicatos de los trabajadores y los empresarios. Cuando no se llega a ningún consenso, la decisión la toma el gobierno por medio de un decreto, como ocurrió el pasado 29 de diciembre. Actualmente, ¿cuál es la jornada máxima laboral en Colombia? Recuerden que la jornada laboral máxima en Colombia actualmente es de 47 horas semanales y a partir del mes de julio del 2024 pasará a ser de 46 horas semanales. ¿Quién tiene derecho al auxilio de transporte? Trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Suben todos los precios de los bienes y servicios. Primero que todo, este incremento del salario mínimo afecta directamente a 2,5 millones de ocupados en Colombia que ganan justamente un salario mínimo, que son formales y que a raíz de este aumento del 12% tendrán un aumento en su salario. Sin embargo, también no hay que olvidar que, por supuesto, el salario mínimo afecta los costos y que seguramente algunos precios de los bienes y servicios también van a aumentar. Un ejemplo muy particular es el incremento de las cuotas de administración. Ustedes se van a dar cuenta que este aumento será muy similar al aumento del salario mínimo, y esto sucede porque el costo más importante de la administración es la vigilancia, y la vigilancia está vinculada justamente al pago del salario mínimo. También aumentan los precios de los bienes del comercio. Cuando el comercio ve que aumenta el costo de su contratación, pues muy seguramente una parte muy importante, si no toda, de ese aumento en el costo laboral lo terminará trasladando a los precios, es decir, mayores precios en los bienes y servicios, y eso se hace usualmente de manera más acelerada cuando la economía no está creciendo, y eso inafortunadamente es el caso de la economía colombiana actualmente. Recordemos que en el tercer trimestre del año pasado tuvimos una contracción de la actividad económica. El último dato que se tiene fue el de octubre, con una caída del 0,4%. Entonces el comercio y la industria no andan muy bien, y seguramente este aumento de costos tendrá que ser trasladado en su gran proporción a mayores precios de bienes y servicios. Por otro lado, la ministra de Trabajo indicó que 88 bienes y servicios serán desindexados del salario mínimo, es decir, no subirán el precio con el salario mínimo y se unirán a los 116 que ya se habían desvinculados en el 2023. Ahora hablemos de los peajes. El incremento de los precios de los peajes se dio por encima del incremento del salario mínimo. Este valor fue del 13,2%, pero este incremento no tiene nada que ver con el incremento del salario mínimo, y es bien importante aclarar este punto. El aumento de los peajes que se está dando en este mes de enero es básicamente lo que no se hizo en el año anterior. Recordemos que la inflación en el 2022 fue del 13,12% por una obligación contractual de la ley en el cual el gobierno nacional tiene que aumentar todos los peajes en el monto de la inflación causada del año inmediatamente anterior. Recordemos que el gobierno nacional no lo hizo en el año anterior. Se hizo una discusión muy importante a lo largo del año de cómo poder hacer ese aumento
que era muy importante para financiar y mantener el valor real de los ingresos de los concesionarios de esas inversiones. Y hasta ahora se resuelve el problema del año anterior. ¿Qué queda pendiente? Muy seguramente a lo largo de este año los peajes tendrán que aumentar nuevamente a raíz de la inflación del año pasado. Así que no tiene nada que ver con el incremento del salario mínimo. Es simplemente una actualización de un aumento que no se hizo en el año anterior. Rápidamente hablemos de los pensionados. A los pensionados que tienen ciertos tipos de jubilación también les subirá su pensión en un 12%. Las personas que tienen jubilación por validez, por ejemplo, serán las que se verán beneficiadas por este incremento. Otro tipo de pensiones suben de acuerdo con el IPC, que es una cifra un poco más baja del 12%. Este incremento del 12% para quienes aplica para todos los trabajadores, tanto públicos como privados, y este tipo de aumento aplicaría para congresistas, magistrados, presidentes y altos funcionarios. Y la respuesta es que no. Hay dos discusiones distintas. Una es la que se acaba de surtir con el decreto que publicó el gobierno nacional del aumento de los que devengan un salario mínimo. No importa si son empleados públicos o privados, todas aquellas personas formales que ganen un salario mínimo se ven favorecidas con este aumento. Otra discusión distinta es cuál va a ser el aumento de los servidores públicos. El año pasado se hizo un acuerdo con los sindicatos del sector público en donde el aumento del salario iba a ser la inflación más 2 puntos. Entonces, si la inflación del año pasado fue cercana al 9,5%, entonces es muy probable que el aumento para los servidores públicos va a ser del 11,5%, inferior al aumento del salario mínimo. Esto seguramente se definirá en los próximos meses. Ahora no es el momento. Hay que esperar primero cuál es el dato oficial de la inflación, que lo publicará en los próximos días el DANE. Es una discusión completamente distinta que no tiene nada que ver con el aumento del salario mínimo que acaba de decretar el gobierno nacional. Una persona que gana entre 2, 3 o 4 salarios mínimos legales vigentes, ¿se le aplicaría este aumento? Si no es así, entonces ¿ahí qué aumento aplicaría? Las personas formales que tienen ingresos superiores a un salario mínimo no están cobijadas por ese aumento que tiene el gobierno nacional. Obviamente, si estaba ligeramente por encima que el salario mínimo del año pasado y ahora con el incremento del salario mínimo sus ingresos están por debajo de este nuevo salario mínimo que está decretado por 1.300.000 pesos, entonces esta persona con ingresos formales tendrá que tener ese salario mínimo. Por eso se le llama salario mínimo. Nadie puede ganar formalmente menos de esos ingresos, pero quienes ganan 2, 3 o 4 salarios mínimos no están cobijados por esto. Entonces la pregunta es, ¿ahí qué prima? Lo que prima son las relaciones bilaterales entre el empleador y el empleado. Es un momento para que cada persona mire cuál fue su desempeño en su trabajo, haga un diálogo con su jefe, con su superior inmediato, para eventualmente hacer una negociación. Pero esas negociaciones son del ámbito exclusivamente privado, no tiene nada que ver con la definición del aumento del salario, que es el mínimo para todos los colombianos. Mi nombre es Jeffrey Morales, espero te haya gustado este video, espero me apoyen compartiendo con sus amigos, familiares, personas que les interesa este tipo de contenido. También me pueden apoyar demasiado suscribiéndose a mi canal, dándole like y activando la campanita de notificaciones. Me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.